corazón es que está compuesto por cada corazón, izquierdo y derecho, si quieren todo el corazón, es una bomba bicameral. ¿Qué quiere decir esto? Que está compuesta por dos cámaras. Una cámara que está en la parte superior, que ubicada en la parte inferior, si ustedes ven el gráfico, es el ventrículo. Cada una de estas cámaras, aurícula izquierda y aurícula derecha, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, tiene una función diferente, ¿no? Las aurículas son una bomba de cebado del ventrículo. ¿Esto qué quiere decir? Que recibe sangre desde las venas, ¿no? La sangre que está llegando hasta el corazón, reúne una cierta cantidad de sangre, que luego la va a pasar hacia el ventrículo correspondiente. Entonces, llega sangre desde las venas cavas hacia la aurícula derecha, constantemente está llegando sangre desde estas dos venas y la aurícula se encarga de reunir aproximadamente unos 70 mililitros de sangre por cada ciclo cardíaco y luego pasarla al ventrículo cuando ya está toda la sangre reunida. No, la sangre no llega directamente en un flujo continuo desde las venas hacia el ventrículo, sino primero se reúne en la aurícula, esta es la función de válvula o de cámara de cebado o bomba de cebado, y luego recién pasa al ventrículo. El ventrículo es el que realiza la principal fuerza de bombeo. El ventrículo entonces va a generar una presión alta, en especial el ventrículo izquierdo va a generar unas presiones muy altas para poder impulsar, bombear la sangre hacia la circulación. La presión a la que alcanza el ventrículo derecho es un sexto aproximadamente de la presión que alcanza el ventrículo izquierdo. Bien, entonces son las dos bombas, ¿no? Entonces tenemos la las dos aurículas y los dos ventrículos. Las dos aurículas funcionan como bombas de cebado y los dos ventrículos como bombas de eyección, ya son las que aportan la fuerza que va a impulsar la sangre hacia la circulación, tanto hacia la circulación pulmonar como hacia la circulación sistémica. Ahora, el músculo cardíaco, desde el punto de vista fisiológico, está formado por tres tipos de músculo. Uno es el músculo cardíaco auricular, otro es el músculo cardíaco ventricular y también tenemos unas fibras musculares especializadas que permiten la excitación y la conducción del estímulo eléctrico a través de todo el corazón. Son similares, se contraen de manera muy similar al músculo esquelético, tienen también la misma disposición de las fibras de actina y de los filamentos de actina y miosina en cada una de las fibrillas. También el mecanismo de contracción es el mismo, el calcio también interviene en esta contracción, aunque hay una diferencia. La duración de contracción del músculo cardíaco es diferente. El músculo cardíaco se contrae en un tiempo mucho mayor que la del músculo. Las fibras especializadas de excitación y conducción, que están compuestas por el nódulo sinusal, los es el nódulo auriculoventricular, las de His, las fibras de Purkinje, las vías internodales, todas estas fibras especializadas para la excitación y la conducción del estímulo, en realidad no tienen una función de contracción importante, se contraen muy débilmente, contienen pocas fibras de contráctiles, pocos filamentos de actina y miosina. Lo importante de estas fibras es que son capaces de generar automáticamente un estímulo eléctrico que va a circular por todo el músculo cardíaco y va a permitir que el músculo cardíaco se despolarice y luego se contraiga. Espérenme un segundito, por favor.
Buen día, doctor. ¿Puede aceptar a mi compañero Dante? Choque, por favor, su internet se le sacó. Hola, ¿qué me decían? ¿Puede aceptarle a mi compañero Dante, por favor, doctor? Su internet estaba mal, dijo, y le sacó. Aquí no hay ningún Dante. A ver si- Dante. Bien, entonces esas son las características. No hay ningún Dante en sala de espera. Bien, entonces esas son las características de los tres tipos de músculo cardíaco. Ahora, entre el músculo auricular y el músculo ventricular no hay mayores diferencias, excepto la masa muscular y la fuerza que generan estos dos tipos de músculo cardíaco, el auricular y el ventricular. Ahora, ¿cuál es la anatomía fisiológica del músculo cardíaco? Eh, todas las fibras del músculo cardíaco están dispuestas en retículo. Esto significa que vean las fibras se entrecruzan, luego nuevamente se juntan, ¿no? Fíjense, primero se entrecruzan, luego se dividen, luego se vuelven a juntar y se combinan nuevamente y se vuelven a separar como una red. Por eso se llama el retículo. Eh, en sus características como músculo es similar al músculo estriado. También tienen las, como les decía, la lactina y la miosina dispuestas de la misma manera que el músculo esquelético o estriado. Eh, eh, estos filamentos están dispuestos exactamente igual y se deslizan entre sí durante la contracción del músculo cardíaco y el músculo esquelético. Es que si recuerdan ustedes el músculo cardíaco, cada una de estas fibras es individuales, no están unidas. A cada una de estas fibras los separa la membrana celular, la membrana sarcoplasmática. Y cada una de estas fibras en el músculo esquelético se excita de manera independiente porque una terminal nerviosa llega y va a formar una placa motora con estas fibras que va a excitar, ¿no? O sea, cada fibra entonces se excita y se contrae de manera independiente de la que está al lado. En este caso, como ustedes vean, las fibras cardíacas están formadas por muchas células, ¿no? Individuales, pero que están interconectadas entre sí, todas están conectadas, por eso forman una especie de red, por eso se dice que están en retículo. Además, hay discos intercalados donde las membranas celulares se fusionan entre sí de las dos fibras. Vean esta fibra o esta fibra y esta fibra, tenemos estos discos intercalados. Estos discos intercalados permiten que en las fusiones de las dos membranas, de las dos fibras, de todas las membranas, de las fibras que en esas fusiones, en esas uniones, se formen estas uniones comunicantes o uniones en hendidura. ¿Para qué sirven estas uniones comunicantes? Son uniones que en este punto se fusionan y además crean unas uniones que se llaman uniones comunicantes o uniones en hendidura que permiten que los iones circulen de una fibra a la otra. Entonces, cuando se excita una fibra, todas las fibras se van a excitar al mismo tiempo porque los iones circulan libremente por todas las fibras al mismo tiempo. A este tipo de tejido se lo conoce como sincitio.
El sinsitio está formado por muchas células individuales, pero que están interconectadas entre sí gracias a estas uniones comunicantes, y cuando se excita un músculo o una célula, todas se van a excitar porque los iones atraviesan con facilidad. ¿Qué iones son los que excitan una célula? Sodio y calcio, ¿no? Los iones positivos que pueden ingresar y excitar a la célula, en este caso al músculo cardíaco. La excitación entonces se va a propagar, fíjense, con mucha facilidad entre una fibra y otra, gracias a estos discos intercalados que crean las uniones intercaladas o uniones comunicantes. Bien, ahora, el corazón está formado por dos sinsitios. Hemos dicho que hay un músculo auricular y un músculo ventricular. Si el músculo cardíaco es un sinsitio, tenemos un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular. El sinsitio auricular forma las paredes de las dos aurículas, como pueden ver en este dibujo que he hecho acá. Aquí tenemos las dos aurículas y todo este músculo es uno solo, aunque tiene las dos cámaras, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Este músculo es un solo músculo, que cuando se excita la aurícula en general, si empieza la excitación en la aurícula derecha, se va a excitar toda la aurícula, se va a despolarizar toda la aurícula y luego se va a contraer toda la aurícula al mismo tiempo, tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda. En cambio, el sinsitio ventricular es individual también. El sinsitio ventricular forma las paredes de los dos ventrículos y que cuando se excita el ventrículo, se va a excitar el sinsitio total, tanto el que corresponde a las paredes del ventrículo derecho como el de las paredes del ventrículo izquierdo. Y cuando se contrae también el sinsitio ventricular, se contrae al mismo tiempo, tanto el sinsitio del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Ahora, estos dos sinsitios, el sinsitio auricular y el sinsitio ventricular, están separados, no están conectados entre sí. Estos dos músculos no se tocan entre sí, son dos músculos diferentes, el auricular y el ventricular. Y están separados por un tabique. Esta línea o esta estructura que he pintado en azul aquí es un tabique fibroso que no permite que pasen los iones ni el potencial de acción de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Ven? No hay uniones comunicantes entonces entre el sinsitio auricular y el sinsitio ventricular. Cuando hay una despolarización del músculo cardíaco, esta despolarización empieza en el nódulo sinusal, despolariza toda la aurícula, ¿vean? Todo el sinsitio auricular, luego se contrae la aurícula y esta despolarización y contracción es independiente de la despolarización y contracción del ventrículo. Para que el ventrículo se despolarice, el estímulo tiene que viajar primero por las vías internodales hasta el nódulo auriculoventricular. Aquí el estímulo va a luego ingresar a través del tabique por el haz penetrante o haz auriculoventricular. Y aquí se va a dividir en dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha del haz de His y de las fibras de Purkinje. Entonces vean, para que el estímulo eléctrico pase desde la aurícula al ventrículo, tiene que hacerlo a través de este sistema de conducción, que es como un cable que atraviesa una pared. El cable es el nódulo o es el fascículo auriculoventricular o haz auriculoventricular y la pared viene a ser el tabique. El tabique
aurículo ventricular, que es el que separa estos dos sinsitios. Esto es así porque necesariamente las aurículas tienen que funcionar independientemente de los ventrículos. Las aurículas se llenan y luego se contraen y pasa esa sangre al ventrículo, que en ese momento está vacío y recibe la sangre de la aurícula y se llena. Cuando el ventrículo se llena, la aurícula está vacía. Entonces el ventrículo recién está en condiciones de bombear la sangre hacia las arterias. Mientras el ventrículo se está contrayendo y está bombeando la sangre hacia las arterias, las dos aurículas se están llenando para el próximo ciclo cardíaco. Entonces, vean, eso es necesario que se dé así, porque si fuera un solo sinsitio, el sinsitio auricular y el ventricular, o estarían unidos, habría uniones comunicantes entre estos dos sinsitios. Entonces, tanto aurículas como ventrículos se despolarizarían y se contraerían al mismo tiempo. Y entonces la sangre, ¿a dónde iría? Hacia la aurícula, hacia el ventrículo, hacia las arterias, hacia las venas. Entonces, aquí tiene que haber una secuencia de movimientos, ¿no? Primero se contrae la aurícula, pasa la sangre al ventrículo, el ventrículo se llena y recién el ventrículo se contrae. Bien, hay un intervalo entonces entre la contracción de la aurícula y del ventrículo. Bien, entonces esto es importante que tengan en mente, ¿no? Las características de los dos sinsitios, tanto del sinsitio auricular como del sinsitio ventricular. Ahora, el potencial de acción que va a generar la contracción del músculo cardíaco se origina en el nódulo sinusal. Este potencial de acción viaja por las vías de conducción, por las vías internodales, primero desde el nódulo se propaga directamente hacia la aurícula. Entre el nódulo y la aurícula hay también uniones comunicantes, entonces se despolariza el nódulo y se despolariza la aurícula. Pero para que se despolarice el ventrículo tiene que viajar a través de las vías de conducción, del sistema de conducción, llegar a las fibras de Purkinje y desde las fibras de Purkinje recién pasar hacia el músculo cardíaco. Ahora, ya sea en la aurícula o en el ventrículo, el potencial de acción es similar. El potencial de acción tiene una amplitud de unos 105 milivoltios. Vean, va desde aproximadamente menos 85 milivoltios, que es un potencial bien negativo, hasta más 20 milivoltios. Si sumamos menos 85 más 20, vamos a tener estos 105 milivoltios, que es la amplitud del potencial de acción del músculo cardíaco. Este potencial de acción, como ustedes pueden ver, tiene su particularidad, porque el momento en el que se despolariza el músculo cardíaco, en la despolarización, hay unos milisegundos en el que hay una ligera repolarización, disminuye el potencial eléctrico, pero la membrana va a continuar despolarizada por 0,2 a 0,3 segundos más, ¿eh? Y va a dibujar esta meseta. Luego recién va a venir la repolarización. Si recuerdan, el músculo esquelético, por ejemplo, tiene un potencial de acción diferente, ¿no? El potencial de acción del músculo esquelético se presenta el reposo, la despolarización, la repolarización súbita y luego nuevamente el reposo. ¿Y cuánto dura el periodo de despolarización del músculo esquelético? 1, 2,
3 milisegundos. En cambio aquí, el periodo de despolarización, la membrana se mantiene despolarizada entre 0,2 a 0,3 segundos, décimas de segundo. O sea, aquí hay una mayor duración del periodo de despolarización del músculo cardíaco. Recién después de esos 0,2 a 0,3 segundos se va a repolarizar de manera súbita, ¿no? Bien. ¿Por qué se presenta este potencial de acción? ¿Qué características hacen a este potencial de acción del músculo cardíaco? Primero, diríamos que cuando está el potencial de membrana en reposo, no todos los canales están cerrados. Luego hay la despolarización súbita, ¿no? Aquí se abren canales rápidos de sodio. Estos canales rápidos de sodio permiten que el potencial de acción ascienda hasta más 20 milivoltios. Luego, vean ustedes, va a haber esta pequeña disminución del potencial de acción. Aquí se abren unos canales rápidos que son momentáneos de potasio. El potasio sale, pero el potasio no termina de salir del todo porque en este momento se abren canales lentos de calcio y también de sodio, pero los canales lentos de calcio mantienen la despolarización en la membrana, ¿verdad? Mantienen a la membrana despolarizada, por esos 0,2 a 0,3 segundos. Se cierran los canales lentos de calcio y de sodio y se abren nuevamente los canales de potasio y el potasio sale y el músculo se repolariza, vuelve nuevamente al nivel de potencial de membrana en reposo. Bien, esa es la característica entonces del potencial de acción del músculo cardíaco. Entonces, cuando vemos el potencial del músculo cardíaco, vamos a ver que este potencial de acción tiene cuatro fases, ¿no? Primero, la fase 0, ¿no? La fase 0 que empieza con la despolarización, apertura de los canales de sodio. Luego, una repolarización con la apertura de canales de potasio. Esta se conoce como fase 1. Luego está la meseta con la apertura de los canales lentos de calcio. Después se cierran los canales lentos de calcio y empieza la repolarización o fase 3. La meseta es la fase 2, la repolarización es la fase 3 y finalmente el reposo vendría a ser ya la fase 4. Pero vean, tenemos entonces fase 0, despolarización, ligera repolarización con apertura de canales de potasio, luego apertura de canales de calcio, canales lentos, en la meseta, cierre de los canales lentos y apertura de los canales de potasio, la fase 3, y finalmente el reposo. Bien. Ahora, ¿cuál es la velocidad de conducción de la señal del potencial de acción en el músculo cardíaco? Vean, si vemos las fibras musculares auriculares y ventriculares, la velocidad de conducción es de 0,3 a 0,5 metros por segundo. Esta es digamos, una velocidad lenta en relación a las velocidades que hemos visto, por ejemplo, en el sistema nervioso, ¿no? Hay fibras, las fibras alfa que transmiten a 120 metros por segundo. Entonces, esto es relativamente lento, pero si ven las dimensiones del corazón, esta es una velocidad importante. Y mucho más importante todavía es la velocidad
en las fibras musculares especializadas de excitación y conducción, en especial en las vías internodales, en las fibras de Purkinje, en el haz de His, es de 4 metros sobre segundo. Está en el haz en las fibras de Purkinje, la velocidad de conducción es de 4 metros por segundo. Bien, ahora en el periodo, en el músculo cardíaco hay también el periodo refractario, ¿no? ¿Qué quiere decir el periodo refractario? Y hemos visto que cuando el músculo o un tejido excitable se excita, durante ese periodo de excitación no puede haber un nuevo estímulo, ¿no? Entonces, el músculo esquelético tiene el periodo refractario que abarca todo el periodo del potencial de acción, tanto durante la despolarización como la repolarización del músculo esquelético, hay un periodo refractario absoluto. Y ven, en el músculo cardíaco también hay esto, empieza el potencial de acción, la despolarización, la meseta, la repolarización, y durante todo este periodo hay ese que se conoce como periodo refractario absoluto. El músculo cardíaco no se puede volver a excitar, no puede haber un nuevo estímulo que excite al músculo cardíaco. Este periodo refractario absoluto a nivel del ventrículo, de los dos ventrículos, va a durar de 0,25 a 0,30 segundos, ¿no? Que es lo que dura la meseta, básicamente. Pero si ustedes pueden ver aquí al finalizar la repolarización, hay un periodo de 0,05 segundos, ¿no? Es 5 centésimas de segundo, que, en el que podría volver a haber un nuevo estímulo, podría volver a darse un nuevo estímulo y volverse a excitar el músculo ventricular. Este periodo se conoce como periodo refractario adicional, ¿no? O periodo refractario relativo, porque aquí puede haber un nuevo estímulo. En cambio, en el periodo refractario absoluto no hay posibilidad de que se dé un nuevo estímulo. De hecho, en el corazón, esta situación en algunos corazones no es rara, ¿no? Se produce. De hecho, se puede en el periodo refractario absoluto producirse una nueva despolarización, una nueva meseta, una nueva repolarización. Y eh, esto va a dar lugar, desde luego, a una contracción prematura del ventrículo. Aquí, durante este periodo, durante la meseta, el ventrículo se está contrayendo. Como vamos a ver, se despolariza y empieza la contracción del ventrículo, y durante todo este periodo el ventrículo se está contrayendo. Y al final, cuando está terminando la contracción, hay una nueva, antes de que llegue al reposo, hay un nuevo estímulo que nuevamente produce una contracción extra del ventrículo. A esto se conoce como latido prematuro o extrasístole también. ¿Por qué? Porque es una contracción extra que va a tener el ventrículo antes de que se produzca el periodo o la fase de reposo. Bien. Entonces, ahora, ¿cuáles son las características de acoplamiento, excitación a nivel del ventrículo y del músculo cardíaco en general? Si un potencial de acción pasa sobre la membrana del músculo cardíaco, este se va a propagar hacia el interior de las fibras musculares a lo largo de las membranas de los túbulos transversos, de los túbulos T. Exactamente, va a ser algo parecido a lo que ocurre en el músculo esquelético. Mejor veamos en el gráfico. Vean, el potencial de acción que se ha generado en el nódulo sinusal, ya sea que llegue a la aurícula, al músculo auricular, al músculo cardíaco auricular o al músculo
ventricular, a partir de las fibras de Purkinje, va a producir lo mismo. Vean, este potencial de acción va a propagarse por el interior de las fibras a través de los túbulos T. En los túbulos T, este potencial va a abrir unos canales de calcio. El calcio, este calcio está en el líquido extracelular. Recuerden, entonces este calcio está en el líquido extracelular. Ingresa el calcio a través de estos canales de calcio y va a llegar al líquido intracelular. Este calcio, parte de este calcio va a funcionar y va a ayudar a la contracción. Pero además, este potencial de acción, con la apertura de los canales de sodio también, va a abrir otro canal, el canal de rianodina, que es el canal que está en el músculo, que está en el retículo sarcoplásmico. Y también este calcio del retículo sarcoplásmico va a salir hacia el sarcoplasma, ¿no? Se va a dirigir hacia el líquido intracelular de la fibra muscular y va a ayudar con la contracción del músculo cardíaco. Se van a dirigir hacia la troponina y van a generar todo el mecanismo de contracción del músculo cardíaco, que es similar a la contracción del músculo esquelético en eso, ¿no? Entonces, aquí los iones calcio, también, igual que en el músculo esquelético o en el músculo liso, son esenciales. Sin iones calcio no hay contracción. Ahora, una cosa importante es que el retículo sarcoplásmico del músculo cardíaco es pequeño y no muy importante, aunque su aporte es no decisivo, pero sí importante en la contracción del músculo cardíaco. El mayor aporte de iones calcio para la contracción del músculo cardíaco viene desde el líquido extracelular. Aquí, en esta parte de los túbulos T, hay grandes concentraciones de iones calcio. Este calcio es el que fluye en gran cantidad hacia el interior. Ayuda a que salga el calcio del retículo sarcoplásmico, pero este calcio es fundamental para la contracción. De hecho, se ha visto que cuando no hay calcio en el líquido extracelular, en una hipocalcemia, por ejemplo, hay dificultades para la contracción del músculo cardíaco. La hipocalcemia va a producir problemas en la contracción del músculo cardíaco, porque este calcio del retículo sarcoplásmico es insuficiente para que se produzca una contracción adecuada. Bien, ahora, cuando termina la contracción, cuando sobreviene el periodo de repolarización y luego el periodo de reposo, sobreviene la relajación. El calcio se libera de la fibra, de las miofibrillas, y vuelve al líquido intracelular. Y este calcio va a retornar hacia el retículo sarcoplásmico a través de una bomba ATPasa de calcio, una bomba de calcio que está aquí en la membrana del retículo sarcoplásmico. Pero también va a retornar hacia el líquido extracelular a través de un contratransporte, este contratransporte calcio-sodio. Este contratransporte es activado por esta ATPasa. Esta ATPasa saca sodio, el sodio además que ingresado, va a sacar, ¿no? Lo va a intercambiar con el potasio que ha salido y al mismo tiempo va a activar esta bomba o este contratransporte de calcio y sodio. Va a ingresar un sodio y va a sacar un calcio, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo por el que se produce la excitación y acoplamiento y contracción a nivel del músculo cardíaco.
Estos son los eventos entonces que ocurren luego de una despolarización para que el músculo se pueda contraer, ¿no? Aquí tenemos otro gráfico, pero que dice lo mismo. Vean la despolarización, abre los canales de calcio. Este calcio que está muy concentrado en el líquido extracelular y en el túbulo, ingresa al interior, se abren los canales de rianodina, el calcio del retículo sarcoplásmico se suma y todos estos calcios van a ir hacia las miofibrillas para que éstas se contraigan de la misma forma que se contrae el músculo esquelético. Luego termina el periodo de excitación y de contracción y sobreviene el de repolarización y de relajación. El calcio se suelta, se libera de la troponina desde el líquido intracelular. El calcio vuelve a través de una ATPasa. La cerca se llama esta bomba, es la ATPasa de la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico y hacia el retículo sarcoplásmico y hacia el líquido extracelular de donde viene la mayor parte del calcio va a salir a través de este contratransporte, ¿no? Calcio-sodio, activado por esta ATPasa. Muy bien. Ahora, ¿cuánto dura la contracción del músculo cardíaco? El músculo cardíaco empieza a contraerse en milisegundos después de la llegada del potencial de acción, porque vean, el potencial de acción del músculo cardíaco se inicia con el ingreso de sodio, la fase cero, el ingreso del sodio al interior de la membrana, y milisegundos después de que ocurre este proceso, viene la fase 1, que es la ligera repolarización, disminuye el potencial de acción, pero en ese instante también, en ese milisegundo, ya están activados los canales lentos de sodio o de calcio y sodio, y el calcio empieza ya a ingresar y a inundar el líquido intracelular y a dirigirse hacia las miofibrillas para producir la contracción. Además, se está liberando también calcio a través de los canales de rianodina desde el retículo sarcoplásmico. Entonces, milisegundos después de la despolarización, empieza a producirse la contracción. Esa meseta que vemos, y que es el ingreso del calcio al interior del músculo, nos está mostrando la contracción del músculo cardíaco. Entonces, apenas pasan unos milisegundos, empieza la contracción y el músculo se mantiene contraído. No es como el músculo esquelético que nuevamente se despolariza en milisegundos y ya se relaja. Y puede, dependiendo de los estímulos, va a haber contracción y relajación durante, o por despolarización y repolarización para mantener la contracción del músculo, ¿no? Vean, aquí con un solo potencial va a haber la posibilidad de que el músculo continúe contrayéndose durante una fracción de segundos. 0,2 segundos en el músculo auricular y 0,3 segundos en el músculo ventricular. Es mayor digamos, la duración de la contracción en el músculo ventricular, porque el músculo ventricular tiene una mayor masa muscular y tiene una mayor fuerza también de contracción para generar toda la presión que va a permitir que la sangre circule, ya sea por la circulación pulmonar o por la circulación sistémica. En especial el ventrículo izquierdo tiene una masa muscular muy desarrollada y una fuerza de contracción enorme que permite alcanzar una presión media de 100 milímetros de mercurio. Entonces, esta prolongación de la contracción permite al músculo mantenerse contraído y eyectar la sangre, impulsar la sangre durante todos estos 0,3 segundos que estamos viendo aquí. El ventrículo eyecta la sangre hacia la aorta o el ventrículo derecho hacia la pulmonar, ¿no? Bien, entonces son las características del proceso de
excitación, contracción y del potencial de acción del músculo cardíaco. Hasta aquí hablaremos de todo lo que se produce en el músculo cardíaco, porque el próximo tema lo vamos a dedicar íntegramente a la generación del estímulo a nivel del nódulo sinusal, al transporte o a la conducción del estímulo por las vías internodales hasta al nódulo auriculoventricular, luego hacia el ventrículo y en el ventrículo la difusión, la propagación del estímulo hacia el músculo. Bien, ahora hablaremos del ciclo cardíaco. Cuando hablamos del ciclo cardíaco nos estamos refiriendo a una serie de fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente latido. Por eso se llama ciclo. ¿Ven? Si este es un círculo, ¿no? Entonces, si aquí en este punto comienza un latido, van a haber una serie de fenómenos que se van a dar sucesivamente en orden, siempre los mismos, uno detrás de otro, hasta el comienzo del próximo latido. Aquí comienza un nuevo latido y se van a dar los mismos fenómenos, en el mismo orden, en la misma secuencia que se dieron en el anterior ciclo, se van a dar en este próximo ciclo hasta que empieza el próximo ciclo y así sucesivamente, ¿no? Por eso se llama ciclo cardíaco. Es un círculo que se produce desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del próximo. Todos estos fenómenos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, sonoros, van a ser los mismos, en el mismo orden, en la misma secuencia, durante todos los ciclos. Entonces, el corazón empieza el primer ciclo a la 5ª semana de la vida intrauterina, ¿no? Cuando está, el humano todavía es un embrión, empieza a despolarizarse el nódulo sinusal y el corazón, y luego va a seguir así hasta el día que el corazón deja de latir y la persona muere, ¿no? En el mismo orden, en la misma secuencia, en el mismo tiempo incluso. Bueno, puede el tiempo variar de acuerdo a la actividad, al metabolismo del organismo, de la actividad física, etcétera, pero el orden y la secuencia van a ser siempre los mismos. Entonces, el ciclo cardíaco se va a iniciar con la generación espontánea de un potencial de acción en el nódulo sinusal. Si esta es la... perdón. Aquí estamos. No me gusta, voy a borrar esto. Bueno, digamos que ese es un corazón. Si este es el nódulo sinusal, aquí va a empezar el ciclo cardíaco. Aquí se va a generar espontáneamente un estímulo. Y este estímulo eléctrico se va a propagar hacia la aurícula. Primero, en 0,03 segundos se va a propagar hacia toda la aurícula. Además, en 0,03 segundos también va a llegar al nódulo auriculoventricular. Este nódulo sinusal está localizado aquí en la pared superolateral de la aurícula derecha, inmediatamente por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Desde aquí entonces se despolariza la aurícula porque es un sinsitio la aurícula. Luego en 0,3 segundos va a llegar hasta el nódulo aurículoventricular. Aquí se va a retrasar 0,9 segundos. El nódulo va a hacer que el estímulo que venía muy veloz se frene. Luego va a pasar a través del tabique, ¿no? Va a perforar el tabique con el nódulo, con el haz auriculoventricular, va a ingresar hacia el ventrículo. La velocidad de transporte del estímulo en el haz auriculoventricular es de 0,04 segundos. Entonces,
cuando el estímulo está llegando hacia el ventrículo, han pasado 0,16 segundos. Ese es el tiempo que tarda el estímulo en llegar y estar listo para ingresar hacia las fibras de Purkinje a través de la rama derecha y la rama izquierda de las de His. Pero fíjense, durante ese momento, ese periodo de tiempo, durante estos 0,16 segundos, primero en 0,03 segundos el estímulo se ha propagado por toda la aurícula y enseguida la aurícula se ha contraído, ¿no? Y ha pasado además sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. El ventrículo, cuando ha pasado estos 0,16 segundos, ya está lleno de sangre. En el momento en el que empezó el estímulo aquí, en el tiempo cero, el ventrículo estaba vacío. Durante todo este periodo de 0,16 segundos, se ha despolarizado la aurícula y se ha contraído la aurícula y ha pasado sangre hacia el ventrículo y el ventrículo está lleno, es decir, ¿ya? ¿Está listo para qué? Para contraerse. Entonces, aquí se propaga el estímulo en aproximadamente unos 0,6 segundos por todo las fibras de Purkinje y el músculo cardíaco. Y se produce la contracción del músculo cardíaco a nivel del ventrículo. Aquí se propaga el estímulo en el ventrículo y el sincitio ventricular se contrae. Entonces los dos ventrículos se contraen al mismo tiempo, ¿no? Y van a eyectar la sangre hacia las arterias. Esta contracción es muy potente. Esta contracción genera la principal fuerza que va a permitir mover la sangre a través de todo el sistema, ya sea el sistema pulmonar, la sangre que sale del ventrículo derecho, o a través de la circulación sistémica, a través de la sangre que sale del ventrículo izquierdo, ¿no? Por la aorta. Bien, entonces, este ciclo cardíaco entonces comprende todos estos procesos desde el principio, desde el momento en el que se genera un potencial de acción en el nódulo sinusal hasta el momento en el que se va a generar un nuevo potencial de acción en el mismo nódulo sinusal. Mientras tanto, ¿ven? ¿Y qué ocurrió mientras el ventrículo se estaba contrayendo y eyectando la sangre hacia la circulación? Las aurículas se estaban llenando nuevamente. ¿Para qué? Para estar listas en el momento en el que termina la contracción de los ventrículos quedan vacíos y las aurículas ya están llenas de sangre. Nuevamente empieza un nuevo ciclo, ¿no? Se genera un potencial de acción, las aurículas se despolarizan, se contraen, los ventrículos se llenan, se despolarizan, se contraen, mientras tanto las aurículas que estaban vacías se han llenado y así sucesivamente, ciclo tras ciclo. Ese es el ciclo cardíaco. Bien, borraremos esta parte para no tener... Ahora, el ciclo cardíaco tiene dos fases que son muy claramente identificadas, ¿no? Una es la fase de la diástole, que es el periodo de la relajación del músculo. Es cuando el músculo está relajado, se distiende, y durante ese momento, durante la diástole, las cámaras, si es la diástole auricular, por ejemplo, se relaja la aurícula, estas cámaras se llenan de sangre. Es el momento en el que ingresa la sangre a la aurícula. Luego viene la sístole, que es el periodo de contracción. Luego de la despolarización, después de que se despolariza el músculo cardíaco, este se va a contraer. Si es la aurícula, vean, va a ser
sístole auricular. La aurícula se contrae. Si es la diástole ventricular, es el momento en el que los ventrículos están prácticamente no vacíos. Después vamos a ver que no están vacíos, pero hagamos de cuenta en este momento que no tienen sangre o que han eyectado ya la sangre hacia los ventrículos. Siempre queda un poco de sangre en los ventrículos, perdón, desde el ventrículo. Estamos hablando de la sístole ventricular. El ventrículo se contrae y eyecta la sangre hacia las arterias. Después de la contracción queda muy poca sangre en el ventrículo, pero está, digamos, vacío, listo para recibir una nueva cantidad de sangre, ¿no es verdad? En ese momento empieza el periodo de relajación del ventrículo. Entonces, es la diástole ventricular, cuando el ventrículo se relaja y se llena otra vez de sangre. Una vez que el ventrículo está lleno, se despolariza el ventrículo, se excita y ¿qué sucede? A la excitación sucede la contracción. Entonces el ventrículo se contrae con fuerza y eyecta la sangre hacia las arterias. A esto se conoce como sístole ventricular, el periodo de contracción del ventrículo. Bien, todo el ciclo cardíaco, tanto la diástole como la sístole auricular, la diástole y la sístole ventricular, dura 0,83 segundos. Entonces, cada latido va a durar 0,83 segundos, menos de un segundo. Por eso es que a este tiempo de duración de un ciclo cardíaco corresponde una frecuencia cardíaca de entre 70 y 72 latidos por minuto, ¿no? Esa sería la frecuencia cardíaca. Ahora, yo les acabo de hablar de una diástole auricular y una sístole ventricular, de una diástole de una diástole auricular y una sístole auricular, de una diástole ventricular y una sístole ventricular. Sin embargo, cuando observamos el ciclo cardíaco, tanto la diástole como la sístole auricular no son muy importantes, porque en realidad la contracción de la aurícula, si bien se da y contribuye al paso de sangre desde la aurícula al ventrículo, es mínima. La contracción es pequeña, la cantidad de sangre que pasa durante esa contracción es apenas el 20%. Entonces, prácticamente, cuando vamos a hablar de diástole y de sístole, es de diástole y sístole ventricular. Entonces, estos eventos que vamos a ver enseguida, como los correspondientes al ciclo cardíaco, y cuando hablamos de la diástole y de la sístole, básicamente nos referimos a la diástole y a la sístole ventricular, aunque durante la diástole auricular, durante la diástole ventricular, vamos a ver la contracción de la aurícula. Bien, este es un gráfico, un diagrama, el diagrama de Huygens, que es un diagrama clásico en la fisiología cardíaca y es un diagrama que deberíamos aprendernos de memoria, pero no solo de memoria repitiendo así sin saber por qué ocurren los eventos, solamente memorizadas, ¿no? O como una memoria fotográfica, la forma de las curvas que están en esta gráfica o en este diagrama, sino que deberíamos memorizar los eventos que están reflejados en este diagrama. Todos estos son
esos eventos a los que nos referíamos que forman parte del ciclo cardíaco y que empieza desde el momento en el que se inicia un latido hasta el momento en el que se inicia el próximo latido. Aquí tenemos entonces reunidos todos los eventos físicos, eléctricos, mecánicos, hidráulicos, hasta sonoros que se producen durante el ciclo cardíaco. Ven, aquí, para empezar, podríamos observar que tenemos aquí una gráfica superior que se refiere a las presiones. ¿Ya? Dice presiones medidas en milímetros de mercurio. Una segunda gráfica que son los volúmenes. Estos volúmenes medidos en mililitros. Una tercera gráfica que se refiere a los fenómenos eléctricos. Esto está en milivoltios. Este es el electrocardiograma. Una cuarta gráfica que nos muestra la frecuencia sonora, ¿no? En decibeles, que es una gráfica que se dibuja gracias a los sonidos que produce el corazón durante el ciclo cardíaco. Ustedes pueden poner el oído en el tórax de un compañero o podemos oír también en la noche nuestros propios latidos y podemos oírlos perfectamente, ¿no? Un ruido que sucede a otro, en especial el primer y el segundo ruido. Pero también usando un fonocardiógrafo podríamos oír un tercer y hasta un cuarto ruido, que no se escuchan, digamos, así directamente a la audición normal, o ni siquiera con el fonendoscopio, con el estetoscopio que utilizamos en medicina. Generalmente los ruidos audibles son el primer y el segundo. Pero fíjense, todos los fenómenos que se refieren a la generación de presiones, de la presión, de la fuerza que mueve la sangre, está en esta gráfica superior. Todo lo que se refiere a los volúmenes, a la cantidad de sangre que pasa por el corazón durante el ciclo cardíaco, está en esta gráfica, esta segunda gráfica. Todo lo que se refiere al potencial eléctrico del corazón está en esta gráfica del electrocardiograma. Y todo lo que se refiere a los ruidos, y estos ruidos son generados por la actividad de las válvulas, que son unas estructuras importantísimas en el corazón, está en esta gráfica inferior. Bien, ahora, otra cosa que podemos observar en este diagrama es que tiene unas líneas, vean, verticales, ¿no? Estas líneas verticales que dividen, primero dividen al ciclo cardíaco en dos fases. La sístole, vean, desde esta línea hasta esta línea, es la sístole. Y la diástole, que va desde, en realidad, desde hasta esta línea, hasta esta segunda línea vendría la sístole. Y la diástole, que va desde esta línea hasta esta otra, ¿no? Entonces, la sístole empieza aquí y termina aquí. Y la diástole empieza aquí y termina aquí. Luego empieza una nueva sístole que empieza aquí y termina aquí, y una nueva diástole, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, sístole y diástole, sístole y diástole. Bien, ahora, vean que tanto la sístole como la diástole tienen unas líneas internas. Estas líneas subdividen
a la sístole y a la diástole. Esto quiere decir que la sístole no es un fenómeno uniforme, no es la sístole, sino que la sístole está subdividida en tres periodos en los que ocurren diferentes eventos desde el punto de vista de las presiones, de los volúmenes, del electrocardiograma y de los ruidos cardíacos. Tres periodos diferentes entre sí. Entonces, la sístole no es una fase totalmente uniforme, plana, ¿no? La diástole también, fíjense, también tiene unas líneas que subdividen a la diástole en tres periodos, también diferentes entre sí. Podemos observar, ¿no?, que en cualquiera de las gráficas se observan cambios en las gráficas en estos tres periodos, tanto desde el punto de vista de las presiones, de los volúmenes, del electrocardiograma y de los sonidos. Por eso la diástole o la sístole no son dos fases totalmente uniformes, tienen sus propias divisiones y cada una de estas divisiones tiene su propia característica, ¿ya? Bien, entonces, ahora, todo lo que si observamos también esta gráfica en el eje de las IES, entonces vamos a tener una gradación arriba, la gráfica de arriba, en milímetros de mercurio, corresponde a presiones. En la gráfica de abajo, la segunda, una gradación que está en mililitros, que se refiere al volumen, a la cantidad de sangre que pasa por el corazón en cada sístole y diástole. Aquí deberíamos tener graduado esta gráfica del electrocardiograma, en realidad en milivoltios. No está así porque no vamos a referirnos al electrocardiograma en detalle, dado que vamos a tener una clase entera para el electrocardiograma. Y también, bien, el fonocardiograma debería estar subdividido, graduado en decibeles, ¿no?, para ver la intensidad de los ruidos, y no está porque también vamos a hablar de estos ruidos cardíacos cuando tengamos una clase especial de los ruidos cardíacos. Bien, entonces ahora vamos a, desde luego, tocar estas dos gráficas hablando de sus relaciones con el ciclo cardíaco, aunque no vamos a entrar a estudiarlas en detalle. Lo que vamos a estudiar en detalle es la gráfica de las presiones y la gráfica de los volúmenes. Bien, además, el eje de las X, ¿no?, que es este, ¿bien?, está relacionada con el tiempo. Aquí hay tiempo entre esta línea y esta línea hay un tiempo, entre esta línea y esta línea hay otro tiempo, entre esta y otro tiempo, y así, ¿ven? También hay un tiempo que transcurre. Y ustedes pueden observar que la sístole es más, digamos, en tiempo es menor que la diástole. La diástole ocupa 2/3 prácticamente de todo el ciclo cardíaco, mientras la sístole solamente ocupa 1/3 del ciclo cardíaco. O también podríamos decir que el 35% de todo el ciclo cardíaco está utilizado por la sístole, 35-40% de todo el ciclo cardíaco, y el 60% de todo el ciclo cardíaco está utilizado por la diástole. La diástole entonces es más larga que la sístole, aunque durante la sístole se produce la eyección de la sangre hacia las arterias, ¿no? Bien, entonces, con todo eso, creo que estamos listos para un poco estudiar esta gráfica. ¿Han entendido hasta aquí toda la explicación? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vayamos a hablar de la gráfica de las presiones.
aunque no sé si vamos a tener el tiempo para poder hablar de esta gráfica. Porque si ustedes ven, en la gráfica de las presiones tenemos 3 líneas. Esta línea roja plena, que es la presión del ventrículo, los cambios de presión en el ventrículo durante la sístole y durante la diástole. Esta línea intercalada negra de aquí arriba es la presión en la arteria aorta. También, ¿ven? Cómo varía la presión en la arteria aorta durante la sístole y durante la diástole. Esta línea de aquí intercalada negra, ¿no? Esta línea segmentada que tenemos aquí, es la presión en la aurícula. Específicamente hablando de la aurícula derecha, más que de la izquierda, pero también son presiones parecidas en la izquierda, aunque la izquierda tiene una presión un poquito más alta. Nos importa mucho la presión en la aurícula derecha porque esta es la presión, se la llama también presión venosa central, porque es una presión que contribuye a la circulación de la sangre y al retorno venoso, a la cantidad de sangre que retorna al corazón durante cada sístole, o durante cada ciclo cardíaco, más que cada sístole. Ven, sí, voy a hacer un dibujo muy grosero. Del sistema circulatorio. Muy esquemático. Fíjense, cuando el ventrículo derecho se contrae, bombea la sangre hacia la aorta. Y desde la aorta, voy a cambiar de color aquí. La aorta, la sangre circula, tiene que dar la vuelta por todos los órganos, todos los sistemas, llegar a los capilares, en todos los capilares del organismo, aquí hacer el intercambio de nutrientes y de productos de desecho con el intersticio, porque solo en los capilares se realiza este intercambio. Y desde los capilares la sangre, ya voy a cambiar de color también, la sangre que ya no está oxigenada, la sangre venosa vuelve hasta la aurícula derecha. ¿No es verdad? Pasa por la aurícula derecha al ventrículo derecho, del ventrículo derecho se dirige hacia los pulmones y desde los pulmones vuelve la sangre ya oxigenada hacia el ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo pasa hacia la aurícula izquierda primero y luego al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿no? Bien, ahora, esta sangre circula por una parte gracias al impulso que le da el ventrículo, los dos ventrículos, ¿no? Al contraerse. Pero vean, este impulso, la fuerza de contracción de los dos ventrículos, si solamente ocurriera eso, simplemente impulsaría la sangre unos centímetros más allá, ¿no? La sangre saldría impulsada unos centímetros, tal vez hasta toda la aorta llegaría, y ahí se acabaría el impulso. ¿Qué es lo que hace que la sangre circule? Son las diferencias de presiones, la gradiente de presión que hay entre los diferentes puntos del sistema circulatorio. En la circulación sistémica o circulación mayor, gracias a la presión que genera el ventrículo, aquí se alcanza una presión media en la aorta de 100 milímetros de mercurio. Esta es una presión alta. Y fíjense que en el otro extremo de la circulación, aquí en la
aurícula derecha, la presión es de 0 milímetros de mercurio. A esta se conoce como presión venosa central. También las dos venas cavas tienen unas presiones cercanas a 0. Entonces, si tengo aquí una presión alta y aquí una presión baja, la sangre va a circular en este sentido. Va a ir de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Va a ir va a circular debido a una gradiente de presión, ¿no? Y hemos visto que los líquidos, los gases se mueven en función de una gradiente de presión. Y eso es lo que ocurre con la sangre. De hecho, aquí en los capilares, la presión media del capilar es de 17 milímetros de mercurio. Aquí, entre 100 y 17, hay un gradiente de presión que obliga a la sangre a ir desde las grandes arterias, pasando por las arterias medianas, pequeñas, arteriolas, etcétera, hasta el capilar y llegar al capilar. Y desde el capilar hay una presión que obliga a la sangre a circular hasta las venas cavas, ¿no? Que tienen una presión cercana a 0. Y desde las venas cavas a la aurícula derecha, que tiene una presión de 0 milímetros de mercurio. Entonces, cuando hablamos de estas diferencias de presión, fíjense, podemos decir que esta presión alta está ¿dónde? En el ventrículo y en la arteria aorta. Y esta presión baja está en la aurícula. Y fíjense, la aurícula siempre mantiene una presión muy baja. Tiene pequeños incrementos de presión que no son importantes, por eso la aurícula no es una bomba que impulsa la sangre. La aurícula, les reitero, es una bomba de cebado. Simplemente reúne la sangre para que pase al ventrículo. Por eso también, cuando nos vamos a referir a la sístole o a la diástole, nos vamos a referir a la sístole o a la diástole ventricular, que son las que realmente provocan las fuerzas que van a impulsar la sangre hacia la circulación. Creo que con esto quedaríamos aquí porque ya estamos sobre la hora y para no quedarnos a medio, aquí vamos a continuar mañana. Recuerden estos criterios y la importancia que tienen estos conceptos, porque si recuerdan bien todo esto, mañana les va a resultar fácil entender cómo se producen los diferentes cambios de presión entre la aurícula y el ventrículo y también los diferentes volúmenes, ¿no? Que atraviesan por el ventrículo en particular. Bien, bueno, mañana no hay clases, nos vemos el viernes, mañana es feriado. Bueno, gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna una pregunta. Sí. Mencionó que la sístole ventricular son los que van a inyectar la sangre. La sístole, la ventricular, claro, es la que va a inyectar la sangre hacia la aorta. Durante la sístole, el ventrículo eyecta la sangre a la aorta, el ventrículo izquierdo, porque el ventrículo derecho a la pulmonar, ¿no? O sea, cada ventrículo eyecta la sangre a una de las grandes arterias, el izquierdo a la aorta y el derecho a la pulmonar. Gracias, doctor. Ya, muy bien. ¿Algo más? Bien, si no hay nada más, nos vemos el viernes. Gracias por su atención. Que tengan un buen día. Gracias, doctor. Hola, doctor.